tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 1 de agosto. Felicidades a todos los capitalinos y las capitalinas que este mes celebramos las fiestas agostinas. Esta noche vamos a tener dos invitadas especiales. Aurora del Río, ella es cirujana graduada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2003 se desempeña como directora general adjunta de Equidad de Género en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de la Salud de México. Gabriela Luna es jefa del Departamento de Salud del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Participó en las acciones de difusión, sensibilización y capacitación sobre temas de salud y perspectivas de género. Por supuesto que esta noche vamos a hablar sobre la salud de las mujeres y la salud de los hombres, que son diferentes, pero además de ser diferentes, son desiguales. Las mujeres tenemos una esperanza de vida más larga que los hombres. Paradójicamente, nuestra morbilidad es mayor. ¿Cuáles son los determinantes que podrían explicar las diferencias y desigualdades entre la salud entre hombres y mujeres? Bueno, de eso vamos a hablar esta noche. Este programa, amigos y amigas televidentes, está siendo pregrabado, por lo que no podremos responder en tiempo real a todos sus comentarios o inquietudes que nos hacen todos los miércoles a través de las redes sociales de Facebook o de Twitter. Pero por supuesto que vamos a tratar de interactuar, así que si tienen algún mensaje, siempre les invitamos a que lo comenten. Como todos los miércoles me acompañan mis colegas Ana Giralt. Ana, buenas noches. Buenas noches. Y Francesca Falconi. Checa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos y amigas televidentes. Bueno, saludamos entonces a nuestras invitadas. Aurora del Río, buenas noches, bienvenida. Un gran gusto tenerla aquí. Buenas noches, es un placer estar en El Salvador y estar en este programa y compartir con su audiencia. Y Gabriela Luna, buenas noches, Gabriela, un gran gusto tenerla. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para empezar, sabemos que han estado en un foro 3 días aquí en El Salvador hablando sobre un tema muy importante, que es la igualdad de género en el tema de salud. Suena quizás un poco fácil de entender, pero a la hora de querer explicarlo, hay mucha parte técnica en esto. Como al televidente que no entiende mucho de estos temas de equidad, de género, de desigualdades, le podemos explicar de qué se trata la igualdad en la salud entre hombres y mujeres. Sí, bueno, creo que podemos empezar explicando qué queremos decir con género, porque es una palabra que se escucha fácil, no se entiende a veces, y posiblemente podemos empezar por ahí. Género, muchas veces incluso lo confunden con género igual a mujer, y eso es falso. Género es una construcción social que aprendemos de diferentes maneras. La vía principal es la familia. Desde niños, niñas, nos enseñan a cómo comportarnos. Tú porque eres niña, tú porque eres niño, tienes que llevar ciertos roles, desde niños y desde niñas, incluso desde que estamos en el vientre de la madre. Ya el saber que eres niña, inmediatamente te etiquetan con un color, rosa. Y cuando eres niño, va a aparecer el azul normalmente. Entonces es una construcción que vamos aprendiendo. Claro, la familia es la primera institución en la que nos encontramos, pero también en la escuela, y también los medios de comunicación, y también pues las iglesias, y en toda la sociedad estamos inmersos en estos roles que nos van etiquetando como mujeres, como hombres, como niñas, como niños. Pero este tipo de etiquetas en algún momento se podría entender tal vez una desigualdad en el tema laboral, en el tema de ciertos derechos que podemos tener las mujeres, pero ¿cómo esas etiquetas llegan hasta el tema de salud? El impacto del género en la salud se da a través de 2 procesos fundamentales. Uno, en el caso de las mujeres, el rol femenino se concentra en el cuidado de otros.
estamos desde pequeñas, nos enseñan que a nosotros nos va a tocar cuidar de los demás, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestro esposo cuando crezcamos, cuidar de nuestros padres cuando se hagan mayores, cuidar de los hermanitos pequeños cuando nos toca ser las hermanas grandes. A las mujeres les toca cuidar a todo el mundo menos a sí mismas. Eso por un lado. Entonces las mujeres, característicamente su rol de género hace que vayan retrasando, dejando para más tarde, para después, no dándole prioridad al autocuidado, al cuidado de su propia salud. Y entonces por eso se atrasan las detecciones oportunas, no se va al Papá Nicolau, no se hace la exploración de mamas, no se va al dentista cuando están embarazadas, por ejemplo, porque lo importante es el cuidado de los demás, no el cuidado de una misma. Pero esa desigualdad entonces parte de la mujer, pero parte de la mujer no por ignorancia, sino porque la prioridad de la mujer es los demás y después ella. Ahora, ¿qué pasa con el sistema como tal, como el sistema de salud? ¿Es equitativo para hombres y para mujeres? En realidad no, ese es el segundo punto. Por ejemplo, en los servicios de salud, las mujeres con mucha frecuencia no tienen plena autonomía de decisión. No se les explica. A las mujeres les damos en los servicios de salud indicaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que darle al paciente, al niño, a la niña, tantas pastillas, cada cuantas horas, no sé qué, no sé cuánto. Pero la explicación de qué pasa se le da normalmente al varón, ¿sí? Se pregunta la decisión de qué hay que hacer para cualquier miembro de la familia, incluso para las propias mujeres, a los varones, ¿sí? Las mujeres tienen poca autonomía de decisión aún sobre su propio cuerpo, y eso es parte de las cuestiones que en los propios servicios de salud se reproducen. Pero aún más, por ejemplo, las mujeres llegan al orden de atención, piden su ficha para la consulta al centro de salud y se sientan a esperar a que las llamen. Pero si de pronto viene un señor y pide la ficha y a los 10 minutos ya está que se quiere ir porque tiene que ir a trabajar y porque no puede perder el tiempo, porque no sé qué, porque no sé qué más, acaban atendiendo primero al señor que a la señora, aunque la señora haya llegado antes. Porque el tiempo de las mujeres no es importante. Al cabo, si ellas no tienen nada mejor que hacer que esperar a que las atiendan cuando haya lugar. Pero el tema entonces no es un tema de acceso, sino que es un tema de patrones culturales al final del día, porque la disponibilidad de los servicios médicos está en igual cantidad, digamos, para hombres y para mujeres. Relativamente sí, pero hay diferencias. Por ejemplo, las mujeres tienen menor acceso a la seguridad social, que es uno de los mecanismos a través de los cuales la población tiene acceso a los servicios de salud. Y tienen menor acceso porque están menos incorporadas a los trabajos formales que dan este tipo de prestaciones. Entonces, aparentemente sí, los servicios están para todos, pero las prioridades están marcadas de maneras sutiles. No es que haya un letrero en el centro de salud, señoras, absténganse de venir, no. No, porque son las que más están allá adentro, por los niños. Y también un poco creo que sí es necesario identificar, porque si bien es cierto, los servicios, el acceso a los servicios, bueno, pues está ahí, está el hospital, no se cierra, está abierto para todas y para todos, pero las condiciones, por ejemplo, que requiere una mujer no van a estar identificadas a veces, ¿no? Por ejemplo, si van a alguna consulta con el médico, hablando específicamente de un terapeuta, por ejemplo, siempre van con los niños o con las niñas. Y no hay un espacio en donde puedan dejar al niño mientras tienen esta atención. Yo quisiera
Ustedes hacen aseveraciones muy importantes y entendería entonces que parten de algún estudio que incluye México, que incluye Centroamérica, porque por ejemplo, en el tema, yo tuve la oportunidad de estar hace poco en una unidad de salud repleta de mujeres y en realidad a todas nos están atendiendo exactamente igual. Y no vi lo que es... Y a los hombres, había un par de hombres y vi que nos están atendiendo mal a todos. Ahí sí que no era cuestión de género. Era mal a todos. Era mal a todos, ¿verdad? Pero, ¿qué estudio realizan ustedes para identificar esas cosas esos detalles tan específicos? Sí, bueno, en el Instituto Nacional de las Mujeres, específicamente en el tema de salud, trabajamos de manera muy coordinada con la Secretaría de Salud, porque en InMujeres no solo se trabaja el tema de salud, hay otros temas como economía, trabajo, educación, pero el tema que nos convoca hoy, que es salud, nos vinculamos con la Secretaría de Salud, en donde se realizan estudios, estadísticas, que claro, todavía tenemos algunos vacíos ahí, hemos avanzado, y específicamente en el Instituto Nacional de las Mujeres hay un área de evaluación que trabaja ciertos instrumentos de medición. Hace algún tiempo se hicieron unos estudios sobre el acceso de los servicios de las mujeres en diferentes zonas y bueno, México tiene algunas zonas con población, bueno, gran parte hay población indígena. Entonces, pues en estas poblaciones, por ejemplo, dando como un ejemplo, pues muchas de las mujeres tienen lenguas indígenas, no hablan en español. Y en el caso de Centroamérica, perdón que te interrumpa, en el caso propio de El Salvador, ya que ustedes están acá, ¿cuál es el análisis que tienen? Bueno, nosotros no tenemos información muy detallada respecto de cómo se comporta el fenómeno en El Salvador, pero en general en Centroamérica y en muchos de los países denominados en vías de desarrollo, pasan cosas semejantes, ¿sí? Quisiera yo comentar un poco lo que decías de que estuviste en una unidad de salud. En general las mujeres sí estamos mucho en las unidades de salud, sobre todo en las unidades que nosotros llamamos de atención primaria, es decir, los centros de salud, las clínicas, sí. Pero en general vamos a atendernos o acudimos a ese lugar para llevar a atender a alguien más, generalmente los niños, o vamos a atendernos por razones vinculadas con la reproducción, con la maternidad, la planificación familiar, pero todo vinculado al rol reproductivo en la mujer. Las otras enfermedades como que no están en nuestro panorama y de alguna manera los servicios de salud tenemos alguna responsabilidad en eso porque insistimos en ello. Los hombres, en cambio, son grandes utilizadores de servicios de urgencias. En las salas de urgencias, ahí es donde aparecen los varones. ¿Por qué? Porque ellos van, ya que están tan mal en su situación de salud, que no pueden hacer lo importante que para ellos es que trabajar. Entonces, nosotros en México tenemos, por ejemplo, datos muy concretos de las encuestas nacionales de salud, en donde vemos que en las acciones preventivas, efectivamente las mujeres estamos en una mayor proporción en los servicios de salud. Recibimos más servicios preventivos que los hombres, como 50% más dependiendo del tipo de servicio. Sin embargo, la hospitalización de las mujeres es mucho menor, ¿sí? Y hay datos muy claros, por ejemplo, hicimos un estudio en 5 hospitales en México, en donde los días de estancia por internamiento, por la misma causa, por ejemplo, que le operaron una hernia a una señora y a un señor, y los días de internamiento eran menos de la mitad los de la señora que los del señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la señora la operan y al día siguiente el doctor le pregunta, señora, ¿ya fue al baño?
Y la señora le dice, sí, doctor, sí, ya fui. Porque se sabe que esa es la señal con la cual la van a dar de alta más rápido. Porque la mujer se desespera por salir a trabajar, atender a su casa. ¿Quién va a hacer la comida? ¿Quién va a cuidar los niños? ¿Quién va a limpiar la casa si yo no estoy? En cambio, los señores dicen, no, yo hasta que me sienta bien del todo, no me voy porque no voy a poder ir a trabajar. Y si yo salgo del hospital, voy a tenerme que ir a trabajar ya. Entonces, hasta que no me sienta bien del todo, yo, aquí que me atiendan. Pero ahí pareciera que el alta casi como que se la autoda a la mujer. No se la autoda, pero se la sugiere al médico. Sí, pero un buen profesional no le va a hacer caso solo porque le dijo, sí, ya fui al baño, sino que imagino que tiene que hacer otros diagnósticos para darle Claro, alta. pero las mujeres insisten, ya me quiero ir, Sí. ya me quiero ir. Sí. ¿Cuándo me va a dar de Claro, alta, sí, doctor? Es cierto. El cuidado de la familia. Yo creo que a las mujeres no nos gusta estar en los hospitales. No, pero yo creo que lo que decía Francesca, por el mismo patrón cultural de necesito sentirme útil, porque soy las mujeres. O hay otros que dependen de mí, no puedo Exacto. estar aquí, tengo que Cuida- salir a atender. Cuidarme a mí es estar perdiendo el tiempo. No estoy ocupando mi tiempo en lo que debo. Pero no está cambiando eso, no está cambiando eso. Yo, quizás es una percepción porque no tengo ningún instrumento de medición, pero creo que cada vez más las mujeres están más sanas, están más preocupadas por su salud, por sentirse bien, por no enfermarse. Y quizás es el mismo enfoque, quizás es el mismo objetivo. El mismo objetivo es para no fallar a su familia o a quienes lo necesitan. Claro, posiblemente se pueda ver que está cambiando porque, claro, las mujeres ahora tenemos más acceso ya a los trabajos, a muchos espacios en comparación de antes, ¿no? Sí, eso podríamos comentarlo. Pero todavía existe una doble jornada. de la mujer, por iniciativa propia de la mujer y no porque eso lo esté propiciando el Estado, los gobiernos. Pero por iniciativa de la mujer. Por iniciativa de la mujer es que la mujer ahora se cuida, pero no es porque tenga Una política de una Estado. política de Estado. Pues No, yo creo que puede sí haber, sí hay algunos políticas casos. de Estado que buscan que las mujeres cuiden más de su salud, sobre todo que tengan medidas preventivas más oportunas, que tengan estilos de vida saludable. Por ejemplo, hay algo que nosotros hicimos un estudio en donde veíamos claramente que las mujeres en México, y yo creo que es muy parecido en muchos países en Centroamérica, no miran a la actividad física como algo femenino. Eso no es algo que se promueve para las niñas. Los niños sí que hagan deporte, que juegan fútbol, y si uno va a los parques, todas las autoridades que hacen cuestiones urbanas piensan en el parque y piensan en la cancha de fútbol, aunque sea fútbol rápido, bueno, si no hay espacio para otra cosa, ¿sí? Y siempre piensan en la actividad física estereotípicamente como algo masculino, pero no hay espacios para la actividad física de las mujeres. No se promueve que las mujeres hagan, no digamos deportes, digamos ya más profesionalmente, sino actividad física. Eso no es algo femenino. Si la niña quiere nadar, sí, pero espérate tantito porque se le va a descomponer el cuerpo, se va a hacer ancha de espaldas, va a tener cuerpo de hombre. Si le gusta correr y hacer atletismo, uy, se le van a hacer piernas de hombre, chamorros, sí, hay toda una serie de estereotipos de que el deporte no es femenino, ¿sí? Eso está cambiando, sí, pero lentamente, diría yo, y que en estratos sociales más bien altos, medios altos y altos. Las mujeres de las comunidades menos favorecidas todavía no miran la actividad física como algo que les sea útil y que les sirva. Tanta mujer con tanto hijo en condiciones de extrema pobreza. Vamos a comentar eso luego de la primera pausa comercial, ya volvemos. Continuamos. Gabriela,
el tema del acceso y la información para las mujeres en el tema de la planificación familiar es también un tema en la igualdad de género en la salud. ¿Cómo se introduce este tema a la igualdad? Porque de repente como que los hombres tienen más acceso a información, ya van a la farmacia, se compran el preservativo, están como más educados en ese sentido, pero que la mujer vaya y compre un preservativo, tenga uno en la cartera o decida tomarse sus pastillas anticonceptivas, ¿eso también tiene que ver con el tema de desigualdad en la salud? Sí, es un tema que, como lo comentaban al principio, se está pensando empoderar a las mujeres en diferentes ámbitos y específicamente en los métodos anticonceptivos, pero creo que también aquí es importante mencionar porque la salud sexual y reproductiva como tal muchas veces solo se enfoca en la planificación familiar cuando no debería, pero esta cuestión de planificación familiar está muy dirigida a mujeres, por lo que decíamos desde el principio, por el cuidado, porque mujer también es igual a embarazo, mujer es igual al cuidado de la familia, y entonces para el acceso de los métodos anticonceptivos, sí, la mayoría está muy, bueno, de hecho la mayor parte de los métodos anticonceptivos que conocemos están hechos para las mujeres, pero el uso de ellos lo deciden los hombres. El preservativo, por ejemplo, es cierto, los hombres son los que van y compran, porque no está mal visto, porque bueno, pues es hombre. Pero si uno va a la tienda, al súper, a comprar, es como... Ya te tachan de casi una cualquiera, ¿verdad? No eres bien vista si tú vas a comprar un preservativo, en ese sentido. Pero entonces, ¿qué es lo que se entiende por un enfoque de género en los servicios de salud? Esa palabra que hablábamos al principio, la transversalización de los servicios de salud con un enfoque de género en nuestros países, sí, desde ya hay una barrera de entrada que son los patrones culturales. Lo que se entiende como transversalización o como incorporar la perspectiva de género en los servicios de salud es justamente, primero que nada, visibilizar esas barreras, porque si no las visibilizamos, y en general nuestros colegas que trabajan en los servicios de salud lo ven como natural, esto así es, siempre ha sido así, y no es que haya barreras en los servicios de salud, sino que pues las mujeres no tienen interés, o la población no está educada, le falta educación a la población, y no lo identifican como una barrera que tiene que ver con estos roles y estereotipos de género. Entonces, lo primero es identificarlo. Segundo es detectar formas para reducir esas barreras. Entonces, por ejemplo, el tema que estábamos tocando, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos. Es muy importante para tener una política con perspectiva de género, incorporar a las jóvenes, a las adolescentes, al concepto de que ellas tienen derecho de cuidar su maternidad, de evitar embarazos no planeados, no deseados, de esperar a cuando ellas quieran y decidan tener hijos, y que para eso les pueden ayudar la utilización de métodos anticonceptivos, y que pueden ir a los servicios de salud y pedir orientación y consejería, y que les digan cuál es el mejor método para usar en su caso en particular. Pero ¿por qué cuesta trasladar tanto ese mensaje a las niñas, a las adolescentes? ¿Solo por un tema de machismo, o también hay un tema moral, religioso? Hay varios temas. Hay un tema de machismo, de el hombre es quien decide cuándo, cómo, de qué manera se ejerce la sexualidad, ¿no? Pero también hay un tema de preceptos o conceptos morales que se universalizan y que no necesariamente son universales, en el sentido, por ejemplo, de que las y los jóvenes no deben tener relaciones sexuales cuando son
cuando son jóvenes o antes del matrimonio, por ejemplo. Sin embargo, para las niñas esta restricción es mucho mayor que para los varones, ¿sí? Pero además, digamos que hay una concepción sobre todo en las adolescentes, esto de si yo voy a la farmacia, compro mi condón y estoy preparada porque de alguna manera me estoy dando cuenta de que la relación se está acercando a ese punto de que vamos a llegar a tener relaciones sexuales. Soy más mal vista, voy a ser más mal vista si de pronto saco mi condón de mi bolsita y digo, bueno, sí, pero usemos esto, a que si de pronto la historia es que nos ganó la pasión. Y entonces no hay alevosía, no fue premeditado el asunto, no fue, digamos, planeado el asunto, entonces la falta parece ser menor, menos grave, porque pues es que me ganó, está enamorada la chica y me ganó la pasión, nos ganó la calentura, decimos en México, ¿no? Y bueno, pues ya pasó, ¿sí? Cuando que en realidad muchas ocasiones los jóvenes saben a dónde se están acercando por cómo va evolucionando su relación de pareja, ¿no? Entonces, y luego la otra, aparentemente los hombres están más informados, porque se supone que los hombres deben saber. Y cuando uno hace estudios, resulta que los hombres no saben tanto como Correcto. Dicen saber, ¿sí? Pero ellos siempre dicen que saben, porque el hombre tiene que saber y tiene que tener experiencia de la sexualidad. Él es el que tiene que llevar el liderazgo de esas cosas en la pareja. Es parte también del estereotipo. Cuando en la realidad, pues no saben tanto. Y entonces también eso les dificulta protegerse. Y muchos mitos. ¿Cómo han manejado este tipo de situaciones, perdón Francesca, en México? Sí. ¿Algunas prácticas exitosas que ustedes nos pudieran compartir? Sí, de hecho fue una de las que compartimos en este seminario que nos invitaron. Es una campaña que hizo el Consejo Nacional de Población en México y ha sido muy exitosa. Nos parece que tiene un enfoque a favor de los derechos de las y los adolescentes y también tiene todas unas analogías, por ejemplo, de si prefieres cargar una pañalera, no sé cómo le llamen aquí. Pañalera, sí, está bien. En vez de una mochila. O si prefieres calentar biberones por la noche en vez de irte con tus amigos. Hacen estas analogías y siempre va informándose que se use condón. No solamente para planificar la familia, que ese es uno de los objetivos de esta campaña, sino también para evitar las infecciones de transmisión sexual, que esa es también otra de las problemáticas. Pero entonces, esta manera, digamos, de mejorar el acceso a la salud en este tema específicamente se hace únicamente a través de campañas. ¿Es la única manera, es la única vía que se tiene para...? No, hay diferentes formas, hay diferentes mecanismos. También se está trabajando con la Secretaría de Educación Pública en los libros de texto. Se ha hecho la propuesta de manejar educación sexual en los libros de texto, de tener también un vínculo muy cercano con la Secretaría de Educación Pública para llevar programas relacionados con la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y de las Y el tema de la salud sexual y reproductiva es realmente el talón de Aquiles que diferencia el acceso o que se tiene con enfoque de género a la salud de la mujer, ¿o hay otras áreas también dentro de la misma salud? No, hay otras áreas de la salud en las cuales el género tiene un impacto. En cada país estas pueden ser diferentes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que en México tenemos bien estudiado. En México las mujeres mueren más o menos 15% más
por diabetes que los hombres, a pesar de que la diabetes es prácticamente igualmente frecuente entre hombres y mujeres cuando analizamos las encuestas nacionales de salud. Y cuando vemos las razones por las cuales las mujeres mueren más por complicaciones de la diabetes, encontramos que lo que ocurre es que las mujeres tienen una tendencia a tener una menor adherencia terapéutica, es decir, menor adherencia a la dieta, a los medicamentos, al control, al ejercicio para bajar de peso que los varones. Y entonces eso es lo que explica que las mujeres tengan lo que nosotros llamamos médicamente una sobremortalidad por diabetes, a pesar de que la frecuencia es muy parecida entre la población de mujeres y de hombres. Y eso tiene que ver con esto que hablábamos de si tengo que hacer, en la casa la que es diabética es la señora, la ama de casa, y le dan una dieta para controlar la diabetes, lo que ella va a hacer es empezar haciendo 2 comidas. La comida para ella, que es la comida fea, sin gracia, sin todos los antojitos, sin todas las cosas ricas que comemos en casa, ¿sí? Sin el platanito frito, sin la milanesa, sin todas esas cosas sabrosas que me llevo acá de recuerdo de El Salvador. Y la dieta normal para el resto de la familia, porque ella cómo le da a imponer a todos los demás que no están enfermos esa cosa fea que ella tiene que hacer, ¿no? Y con el tiempo, ¿qué es lo que va pasando? Entre las restricciones económicas y de tiempo, que es el recurso más escaso para las mujeres, el tiempo, acaba volviendo a hacer una sola dieta. ¿Y cuál es esa? La de los demás, no la de diabético. ¿Qué trabajamos nosotros con las mujeres diabéticas en términos de promoción de la salud? Cosas muy simples, diciéndole, mire, si usted es diabética, sus hijos tienen cuando menos 30% de probabilidades de ser diabéticos, porque esto está muy vinculado a una carga genética. Y si además usted culturalmente no les cambia la alimentación y los sigue propiciando que coman todas esas cosas que aumentan el riesgo para ser diabético, pues les va a aumentar el riesgo. Como diciendo, les haría usted un bien a sus hijos de una buena vez y acostumbrarlos a comer saludablemente con esta dieta que usted tiene que hacer para controlar su diabetes. Si los hijos, perdón, están dispuestos a sacrificar sus antojitos, lo rico, las grasas, para ser solidaria con una mamá. Ah, pero fíjese que eso sí pasa cuando es papá el que es diabético. Cuando es papá el que está diabético, la señora solo hace una sola comida, porque pobrecito, ¿cómo le vamos a antojar todo lo que nosotros íbamos a estar comiendo y él no va a poder? ¿Ah? Entonces, sí, hay estos roles diferenciados. Hay otro tema, por ejemplo, en México, el sobrepeso y la obesidad es un problema importante de salud para toda la población. Sin embargo, las mujeres tienen mayor sobrepeso y mayor obesidad que los varones, lo cual también influye en el riesgo de diabetes. ¿Y qué está influyendo en ese mayor sobrepeso y mayor obesidad en las mujeres? Varias cosas. Uno, la falta de actividad física, ¿sí? Que las mujeres no dedican tiempo. Nosotros hicimos una campaña de regálate 30 minutos al día para tu salud. Y era promover a las mujeres que sean 30 minutos de actividad física, que quiere decir vete a caminar al parque. Y si te vas con tu comadre y además ahí platican todos los chismes del barrio mientras caminan pero rapidito, les va a hacer bien a las dos. ¿Qué quiere decir hacer actividad física? Róbales la bicicleta a los niños mientras están en la escuela y vete a andar en bicicleta 30 minutos. Ponte a bailar en tu casa. Ves que el disco favorito que tengas de salsa, merengue, danzón no porque es muy despacito, pero sí, algo activo, movido, ponte a bailar. A las mujeres nos encanta bailar y además nos liberan endorfinas,
nos sentimos bien, es muy bueno, pero siempre estamos esperando que alguien nos lleve a bailar. Pon tu disco favorito y ponte a bailar 30 minutos en tu casa, tú sola, cuando nadie está, ¿sí? Y no importa si bailas bien, mal o regular, disfrútalo, regálate esos 30 minutos. Bueno, y esto tiene, ¿por qué las mujeres son más obesas y tienen más sobrepeso? Varios factores que tienen que ver con el género. Las mujeres son las primeras que desayunan y las últimas que comen. Pasan mucho más tiempo en ayuno. Metabólicamente, pasar más tiempo en ayuno manda un mensaje al cerebro primitivo de cuidado que estamos en austeridad. No hay que comer, no hay comida, no hay. Entonces, lo que te llegue primero lo almacenas, ¿eh? ¿Sí? Es cierto. Entonces, no comer engorda, exacto, se almacena y engrasa. Entonces, las mujeres son las que tienen los periodos de ayuno más largos, pero además son las últimas que comen y comen, normalmente en los hogares con pocos ingresos, comen lo que sobra. Y lo que sobra generalmente no es muy saludable, ¿sí? Y los poquitos de todo y los mundo. Poquitos de todo mundo, porque de que se echa a perder o se desperdicie, a que me haga daño, yo me lo como. Entonces, educar a las mujeres a decir, no pases tantas horas sin comer. Haz ejercicio 30 minutos al día. No es mucho, pero son para ti. ¿Sí? No importa que cuando lleguen los demás la comida esté un poco demorada o no hayas tenido tiempo de lavar todavía. No importa, hazte un hueco para ti, porque es, bueno, para tu salud. Y si tú estás bien de salud, los demás también van a estar mejor. Tenemos que ir a otra pausa comercial. En breve regresamos con el último bloque de esta entrevista. Gabriela, continuamos contigo. Con respecto a la violencia de género, hemos visto muchos casos últimamente en nuestro país y nos damos cuenta que no tiene ninguna diferencia el estrato social. O sea, son mujeres golpeadas, tanto las mujeres más humildes como en los hogares que puedan tener un gran poder económico. Pero en el caso de la discriminación en el tema de salud, sí hay una diferenciación con respecto a la parte del estrato social, porque pareciera que esto sí afecta más a la clase baja o a la clase media, como que las mujeres que están en clases sociales un poco más empoderadas sí se preocupan por el tiempo, sí tienen alguna empleada o alguien que les apoye, sí se hacen sus chequeos, pero no sé si es una percepción equivocada. Sí, no, sí, son elementos que sí se pueden notar, aunque, pues sí, efectivamente, las mujeres en las zonas rurales, pues la pobreza también es otra forma de violencia. Sí. Entonces, pero hablando en la cuestión del trato, por ejemplo, en los servicios de salud de las mujeres, pues rurales, que viven en zonas rurales, por lo que comentaba hace un momento, la lengua indígena, por ejemplo, ¿no? Es difícil a veces, ese acceso sí cambia completamente y es diferenciado en mujeres que viven en zonas urbanas que en comparación con las mujeres que viven en zonas rurales. Y del mismo personal de salud, reciben violencia a veces directa, desde comentarios que a veces, pues muchas veces confundimos la violencia y imaginamos solo esta cuestión física, pero hay muchos tipos de violencia. Entonces, en ocasiones, la violencia psicológica que ejerce el personal de salud hacia esta población es tremenda. ¿Qué tendría que hacer un país como El Salvador
para ser un país con una igualdad o una política de salud equitativa, con igualdad de género? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno, yo creo que El Salvador, por lo que nos han comentado, está dando pasos muy interesantes en este sentido. Primero, hay una ley de igualdad sustantiva, es más o menos lo que me acuerdo del nombre, siempre es difícil recordar los nombres de las leyes, pero es una ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y eso es muy importante, que obliga a todas las instituciones públicas a atender a cada género de acuerdo a sus necesidades. Y eso, ¿por dónde empezamos? Pues primero por saber cuáles son las diferencias. Y lo primero que hay que saber es cuáles son las enfermedades que son más frecuentes, que producen mayores daños a la salud o que producen mayor mortalidad o más carga de enfermedad, es decir, más discapacidad, por ejemplo, en mujeres que en hombres. Y que ver cuáles son las barreras asociadas al género para desde la prevención, la detección, la atención de estos problemas de salud. Promover mucho más el tema de la participación y la autonomía de las mujeres en el cuidado de su salud. Esto de dedicarle tiempo a su salud. Hacer mucho trabajo de prevención y de promoción de la salud. Y también no olvidarse de los hombres, porque resulta que a diferencia de otros campos como es el laboral o el educativo, en donde tradicionalmente lo que vemos es que los hombres tienen ventajas considerables respecto a las mujeres. En el caso de la salud, los roles de género de los hombres también producen muchos daños a la salud, por ejemplo, ocasionados por accidentes y violencia. Este estereotipo de los hombres de que tienen que ser capaces de arriesgarse, de tomar decisiones peligrosas, de manejar vehículos a alta velocidad o de resolver un conflicto trivial a golpes y después aparecen las armas y después acabamos en una defunción, en una muerte totalmente absurda e innecesaria. Pero yo tenía que demostrar que yo no le tenía miedo al otro, porque los hombres tienen que ser valientes. Que soy macho. ¿Sí? Sí, los hombres tienen que ser fuertes y resistir. No pueden ser débiles. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas también afectan considerablemente la salud de los varones. Este asunto de los hombres, cómo procesan sus ansiedades, sus angustias, incluso sus tristezas. Pues a través del consumo de sustancias, particularmente el alcohol. Hay enfermedades muy características vinculadas al abuso del alcohol, que son de las principales causas de enfermedad y muerte de los hombres, y tiene que ver con ese patrón de género que está atrás del consumo del alcohol. Que seguramente es una gran presión. Ahí también. hay una diferencia, entonces, entre el patrón de consumo de alcohol de los hombres y de las mujeres en nuestro país. Sí, por supuesto, por supuesto. Las mujeres consumen mucho menos alcohol, aunque se está viendo un incremento entre las jóvenes, desafortunadamente, pero aún así, todavía las mujeres consumen mucho menos alcohol que los hombres. ¿En qué grupo de edad se da la mayor desigualdad? Porque así como hablábamos que son los estratos sociales más bajos, las mujeres más vulnerables a tener estos problemas, pero ¿en qué edades? Porque me imagino que entre las niñas y los niños no ha de haber tanto problema, quizás la mujer adulta, y me preocupa muchísimo el tema de la mujer en la tercera edad. Sí, bueno, yo creo que sí, posiblemente por el desarrollo que van teniendo pues las personas que vamos teniendo, los adolescentes, por la característica que tiene esa etapa, pues es el rango de edad en el que, bueno, el rango de 14 a 18, 20 años. Sí. Es la población que desde mi punto de vista es la que está en más riesgo,
que es la que tiene más vulnerabilidad, pero bueno, un poco caracterizado por la adolescencia, que es en donde estás descubriendo, en donde estás en una etapa con mucha energía, en donde estás Pero también... entonces que hay más desigualdad en el tema de salud entre un adolescente que una mujer adulta. No, yo creo que hay diferencias incluso también, porque algo importante creo que en el concepto de género también se involucran diferentes etapas y también, pues como decíamos, ¿no? El nivel socioeconómico. O sea, hablabas un poco de las personas adultas mayores, sí, que sí definitivamente también están en una situación de vulnerabilidad, porque aunque bueno, en comparación con las personas, los hombres en edad adulta, ellos también están en vulnerabilidad. Yo sí quisiera comentar que el género también afecta, o es la desigualdad como tal, afecta a hombres y a mujeres. No porque se estén mencionando aquí que claro, las mujeres somos más vulnerables, pero los hombres también lo son. El género no es solo para mujeres. Entonces, en el caso de las poblaciones adultas mayores, los hombres, como ya son personas no productivas, ya empiezan a tener más padecimientos que están más visibles. Entonces, ellos en esa etapa se ven más desprotegidos, si lo podemos ver de esa manera socialmente, porque los abuelos siempre, uno corre más fácilmente o de manera mayoritaria con las abuelas. Pero aunque estaban diciendo que no había diferencia entre una edad y otra, en la adolescencia, uno como mujer le privan de mucha información. Entonces, cuando uno llega a cierta edad, llega con ese pensamiento cuadrado porque durante la adolescencia no me enseñaron a planificar, no me enseñaron a que tenía derecho de decidir, no me enseñaron a decir no estoy de acuerdo, solo a aceptar imposiciones. Estas serían las últimas reflexiones porque se nos pasó la hora rapidísimo. Yo quisiera abundar en ese sentido. Si bien en la infancia, antes de los 5 años, 6 años, estas diferencias son menores, a partir de los 5 años y más se van haciendo cada vez más acentuadas. Yo les podría decir, mueren 2.5 veces más niños que niñas por accidentes desde los 5 años, entre los 5 y los 9. Ya desde allí los estamos enseñando a correr riesgos innecesarios. Y eso no es biológico, es cultural. Durante la adolescencia, por supuesto, como decía Gabriela, en toda la edad adulta, por ejemplo, la violencia contra las mujeres empieza desde la niñez, pero se recrudece en la adolescencia y durante toda la edad reproductiva hasta alrededor de los 50 años. Después empieza a bajar, ¿sí? Y en las adultas mayores es muy importante que vuelve otra vez el tema de la desprotección social de las mujeres, ¿sí? Porque si bien es cierto que los hombres dejaron trabajar, si tuvieron acceso a un trabajo formal, tienen su pensión, pero si la señora enviuda, le toca de entrada la mitad de la pensión. Si el señor está vivo, es la pensión completa, ¿sí? Entonces, y si bien es cierto que una mujer adulta mayor es bien recibida casi en cualquier hogar porque hace muchas cosas, sabe hacer muchas cosas, cuida niños, hace de comer, va a pagar las cuentas, va al mercado, todo eso. Y el abuelito no, el abuelito nomás pide que lo atiendan porque a los hombres no les enseñamos algo que pueden hacer y lo hacen muy bien cuando aprenden, que es a cuidar de los demás. Su único fin está centrado en el trabajo remunerado. Los hombres son buenísimos cuidadores, pero no los enseñamos a hacerlo, ¿sí? Y entonces el adulto mayor, por ejemplo, que se queda solo, el viudo tiene más riesgo de morir en los próximos 2 años que la mujer. Que la viuda. Doctora del Río, una última pregunta, no sé, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes en mujeres que hombres que usted hablaba? Mire, por ejemplo, tienes artritis
Todas las enfermedades reumáticas son más frecuentes Por la fuerza que hace en la las, mujer. en las mujeres que en los hombres. Hay factores biológicos, pero también que tienen que ver con los quehaceres domésticos, de los cuales no nos escapamos ninguna de las mujeres. Aunque trabajemos fuera de casa, aunque tengamos una ayuda doméstica, un empleado, Siempre hay etcétera, que hacer siempre algo. hay algo que nos toca hacer. Por ejemplo, la otra parte, las demencias, la enfermedad de Alzheimer, la senilidad, todas esas también ¿Por son qué? más frecuentes. No me En parte preocupe. porque Que nos vuelven locas. en parte porque vivimos más. Los hombres se mueren mucho antes de accidentes, de cirrosis por alcohol, de violencia, ¿sí? Y las mujeres sobrevivimos más tiempo, pero no necesariamente con mejor calidad de vida. Eso es lo que pasa, ¿sí? Las cataratas, por lo mismo. La edad de las mujeres hace... Y todas esas enfermedades que si ustedes ven no matan, ninguna de esas mata, pero sí reduce la movilidad, la calidad de vida y genera gran discapacidad, mucho dolor. Por ejemplo, las artritis, si no se atienden, que generan muchos años y años de dolor que pueden ser evitados. Muchas gracias a ambas, Aurora y Gabriela. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mesa. De verdad que un tema muy, muy interesante. Yo creo que cumplen uno de los principales objetivos que las trajo aquí, que es darle visibilidad al problema, ¿verdad? Porque si no se le da visibilidad, entonces tampoco se hace nada. Muchas gracias, un gran gusto. Gracias por la invitación y un abrazo a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que nos escuchen. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lore. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Que disfruten estas vacaciones, pásenla bien, cuídense, nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz noche. Los constructores, y aunque alguien dijo que las empresas, yo no tengo que defenderlas, pero quiero decirles, tengo una relación con Casalco y hasta donde yo conozco son empresas bastante fuertes y prestigiadas. Pues uno espera que ellos hagan un Ministro, buen estamos trabajo. casi cerrando y siguen insistiendo con los mensajes sobre si usted tiene alguna injerencia sobre la política de cielos abiertos. Ya casi que 30 segundos para cerrar. ¿Y que cuánto pagó cuántos millones pagó la aseguradora por la fianza de la Diego de Holguín? Por la fianza de la Diego. No, Sí. pero es que la ¿Podría Diego de decirme Holguín- cuántos millones pagó la aseguradora por la fianza de la Diego de Holguín? No, pero es que no se aseguradora pagó refería a la de otra Diego de carretera. Holguín, era otra la que tuvo el problema. Ah, la de Chapeltique. La de Chapeltique, la que se... No, quedó- no, ahí lo que sucedió en Chapeltique, que nosotros le exigimos a la aseguradora que